danzando. El Padre está aquí. El Padre está aquí. Su fuego arde en mí. Su fuego arde aquí. Oh, su río está fluyendo. Su viento está soplando. Aquí el Padre está aquí. El Padre está aquí. Su reino se ha acercado. Su reino se ha acercado. Se abren los cielos, se siente su gloria. 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 Porque verdad, el Señor me estaba mostrando cómo trabajan las tinieblas para que uno no vaya con la libertad con la cual debe viajar, sino pone cosas para, como quien dice, palo en la rueda, para que uno se vaya preocupado por la obra del Señor. Pero en fin, la obra es del Señor. Él es el Señor de la obra. Y en Él debemos, como pastores, debemos descansar. La iglesia está soltada en la mano del Señor, le pertenece al Señor. Y Él es el que gobierna. Amén. Los que están en la casa apostólica tomen datos. No sé si le voy a pasar algún texto, pero son algunos temas. Son 3 palabras en las cuales voy a tratar de desarrollar en esta noche lo que quiero hablar. Que estos 3 palabras son puntales donde las tinieblas acentúan con firmeza, ¿sí? Son 3 puntales que acentúan con firmeza para que la iglesia o para que los hijos no avancemos. Allí trabajan las tinieblas, son 3 puntales o 3 columnas de las tinieblas que se acentúan en el corazón de la persona para que la iglesia no avance. No avance la congre, no avance la vida, no avance la familia, no avancemos espiritualmente. Esos 3 puntales deben ser derribados, cada uno en particular. Cada uno sabrá por qué tiene lo que tiene. Porque si en este proceso para trabajar como hijo de Dios en el reino, debemos tener un corazón sano. Yo pregunto, ¿tenemos un corazón sano? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo está? ¿Te has preguntado cómo está tu corazón? Entonces,
cuando a la raíz de la Escritura encontramos situaciones a las cuales voy a hacer referencia. Punto número 1, la amargura. Punto número 2, resentimiento. Punto número 3, falta de perdón. Son puntales donde trabaja el enemigo para arruinar la vida de una persona. Estos 3 puntales le podemos llamar también cárcel, prisiones espirituales. Y mientras en nuestras vidas no esté ordenado nuestro corazón y en nosotros esté amargura o resentimiento o falta de perdón, estaremos en una prisión. Es más, seremos portadores de amargura, portadores de resentimiento, portadores de falta de perdón y no portadores de la presencia de Dios. Esto nos hace habitar en tiniebla, que contaminamos ambiente donde nos movemos. Al contaminar ambientes donde nos movemos, al que está de buen ánimo lo podemos voltear. Al estar con un espíritu de amargura, y eso es transmisible, y eso es contagioso. El espíritu de amargura y resentimiento es contagioso. Lo vemos en el propio pueblo de Israel, que cuando salieron de Egipto después querían volverse, estaban amargados, resentidos, porque no tenían todo lo que ellos querían. Tal y así, ojalá no muramos aquí en el desierto. Estaban resentidos. Contaminaron al resto del pueblo. Los hizo detener 40 años en el desierto. La amargura y el resentimiento te detiene, te hace vivir en un desierto, dando vuelta en un círculo vicioso. El primer resentido en la Biblia fue Caín. El primer resentido y amargado en la Biblia fue Caín. Que no nos pase a nosotros tener un corazón con resentimiento y amargura o falta de perdón. No seamos campo fértil para las tinieblas. No seamos un campo fértil para que el enemigo siga trabajando y allí seamos puntales de las tinieblas. Porque mientras haya amargura y resentimiento o falta de perdón, vamos a estar sosteniendo las tinieblas aún dentro de una congregación o aún dentro de la propia familia. Le dije que el primer amargado y resentido fue Caín. Se puso terriblemente mal hasta que llegó a matar a su hermano, porque Dios aceptó o miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dios dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? La demostración clara y visible de un espíritu resentido y amargado es cuando decae el semblante de una persona. Es portadora de un espíritu de amargura y resentimiento, por lo cual cuando Dios lo ve dice: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? En el libro de Génesis, si quiere anotarlo, capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Esos puntales o anclas, o como le quiere llamar, o cárcel donde es metida la persona, ese resentimiento o amargura va a ir echando cada día raíces más grandes, va a ir creciendo, se va haciendo más fuerte ese árbol, porque la raíz de amargura carcome. Hay un proverbio que dice que carcome hasta los huesos. La amargura es carcoma de los huesos, que nos come por dentro. O sea, en los creyentes, en los hijos de Dios, por Dios, entiéndalo, entendámoslo, iglesia, son cosas que el enemigo va a tratar como dardos, tirarlo para que nosotros vivamos y tengamos esa condición
de amargados y gente resentida y falta de perdón, portadores de esas tinieblas y no portadores de luz como Dios quiere que seamos. Hay un proverbio que habla, no recuerdo bien porque me viene a este momento: ¿quién soporta al espíritu amargado o angustiado? Qué difícil se hace vivir con una persona que esté en esa condición. Es notable que podamos darnos cuenta que todas esas cosas no nos ayudan a mostrar la luz de Cristo. Todas esas cosas no nos edifican, sino al contrario, nos empiezan a destruir de a poco. Nos va carcomiendo por dentro y dejamos de reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si hay espíritu de amargura, son cosas ya, tiene que ser de una vieja naturaleza, ya no de hijos que conocen al Padre, no de gente que se está acercando al Padre, no de gente que se ha arrepentido de la vieja naturaleza y haber sido sacado de las tinieblas y ser llevado al reino de la luz. Ya no debe habitar en nosotros. Pero lamentable y tristemente, muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay gente que vive con un espíritu de amargura y resentimiento y de falta de perdón. Y le digo que Dios no tolera esa condición del hombre. Dios no la tolera. Dios no la acepta. Porque la muerte de Cristo no tiene que ser en vano. Porque si nosotros consideramos esto como algo normal, estamos negando el poder de la sangre de Cristo, el poder de la redención. Por eso Dios es muy cuidadoso. Es más, también porque todas esas cosas, el resentimiento y la amargura, desemboca en la falta de perdón. La amargura y el resentimiento es el camino que desemboca en la falta de perdón. Dije al principio que Caín fue el primer amargado y resentido porque vio que Dios miró con buenos ojos lo que había presentado su hermano. Entonces un espíritu homicida se incorpora dentro de él y planifica matar a su hermano. Dice: salgamos al campo. Y salen al campo y aprovechó el momento y mata a su hermano. Se levanta contra su hermano. El espíritu de amargura es tan violento, es tan fuerte, que no contemplamos la situación de alguien. Nos levantamos, nos enseñoreamos, como Dios le dijo: ¿tú te enseñorearás con él? No soportaba. Caín no soportaba que Dios hubiera mirado con mejores ojos a la ofrenda de su hermano. Cuando nosotros no soportamos a alguien, espiritualmente nos estamos matando. Nos convertimos en homicidas espirituales. Cuando no soportamos algo de alguien, inmediatamente le cerramos las puertas y entra la amargura y el resentimiento a nuestras vidas. Y por más que sonriamos delante de los demás, por dentro está la amargura, está la muerte. Y estamos metiéndonos en una cárcel. Y con eso apuntalamos y sostenemos las tinieblas sobre nuestras vidas. Por eso muchas veces dentro del cuerpo de Cristo está la enfermedad espiritual. Y para eso no vino Cristo. Para eso no vino Cristo a establecer una muerte espiritual en la iglesia. Él vino para darle vida. Él vino para impartir vida a los hijos. Él vino para impartir vida y no resentimiento o amargura, de la cual, si hay algo de eso en nosotros, tenemos que ser libres. Tenemos que resolver esa situación, hermano.
no dejar pasar el tiempo. Lo veo muy serio, pero digo yo, ¿estoy hablando algo fuera del foco? ¿Estoy desenfocado acaso de lo que estoy diciendo? ¿No es acaso algo que usted ha vivido o está viviendo? ¿No es que le está tocando ahora por lo que vivió o por lo que está viviendo ahora? ¿No es acaso un tema que usted y yo debemos resolver hoy si algo de eso está pasando en nuestras vidas? ¿Para qué? Para que se nos caiga la careta que podemos estar teniendo. Perdonen las expresiones, pero tengo que decirlo. Es tiempo que la iglesia crezca, es tiempo que la iglesia madure, es tiempo que nosotros nos levantemos como sal y luz y no permitir, no darle lugar a que la amargura vaya ganando terreno en nuestro corazón, no permitir que el resentimiento vaya ganando terreno en nuestras vidas. Amén. En cuanto a la falta, en cuanto al perdón, en el libro de San Juan capítulo 8 versículo 4 al 11, vienen los fariseos allí y le presentan a Jesús a una mujer que había sido encontrada en adulterio. En el mismo acto de adulterio le encontraron, lo trajeron delante de Jesús. Y ellos dijeron, según dice la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir siendo apedrada, a golpes de piedra. Jesús no respondió, simplemente se agachó y con su dedo escribió en tierra. Nadie sabe que escribió en tierra, nadie sabe. Pero sí es visible y claro que lo que estaba escribiendo era el pecado de los que vinieron a acusarlo. Empezó a escribir en el suelo y dice que dice el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. El que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde el mayor hasta el menor, uno por uno se fueron, porque todos tenían pecado. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, no hay ninguno. Dice, vete y no peque más, yo no te condeno. Pero a veces nos levantamos como los fariseos para condenar y para tirar piedra. Una actitud en la cual debemos imitar. Jesús no vino a condenar. Pero sí, muchas veces el cuerpo de Cristo está estrenado para fusilar. Parece un pelotón de fusilamiento. Cuando ve a alguien sus errores, enseguida lo fusilamos. Digo, ¿qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo? Que muchas veces tenemos esa actitud. Jesús le dijo, vete y no peques más, no vuelvas a hacer lo mismo. Pero seguramente los que se fueron allí amargados y resentidos habrán dicho, pero si la ley dice, si la ley dice, si la ley dice. Pero Jesús está sobre la ley, porque Él mismo vino a cumplir también, pero Él es la misma ley. Ahora, si vemos la condición de aquel que cuando Jesús estaba con Pedro y habla del perdón, y cuenta que había un hombre, Mateo 18, de que un siervo le debía, lo vamos a leer, Mateo 18, 23 y 35. Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo
y te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve contigo misericordia? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano su ofensa. Estamos hablando del resentimiento, la amargura, y estamos hablando del perdón. Acá cuando vemos que la condición del siervo que debía el rey, entendemos también que Dios nos perdonó una deuda a nosotros impagable. La deuda impagable que tenía este siervo con su señor, el Señor, este hombre se la perdona. Y es la misma deuda que nosotros teníamos con el Señor, y nos perdonó. De la misma manera, usted y yo debemos hacer lo mismo, de perdonar a quienes nos ofenden, porque Dios nos perdonó una deuda impagable. Amén. Cada uno debe, si Cristo perdonó y Cristo no acusó, tampoco debemos hacerlo nosotros. Porque debemos tener un espíritu, porque si decimos que tenemos el espíritu de Cristo, movámonos de la misma manera, con el espíritu de Cristo. En Él no había un espíritu de amargura, en Él no había un espíritu de resentimiento, en Él no había un espíritu de falta de perdón. Porque tenía un corazón sano. La iglesia debe tener un corazón sano para demostrar, ¿sí?, a las tinieblas de que hemos sido redimidos. Porque si no tenemos un corazón sano, no podemos levantarnos contra las tinieblas. No podemos ni tenemos autoridad contra las tinieblas si no tenemos un corazón sano. Nunca vamos a prevalecer, ni nos vamos a levantar, ni vamos a poder salir adelante mientras la amargura está ganando terreno en nuestras vidas. Vamos a ser como Israel, dando vueltas en el desierto, años y años, años y años, y se pasarán los años, nos ganarán las canas, y seguiremos viviendo en un derrotero de fragilidad y debilidad, por no poder vencer a nuestros enemigos. ¿Me va siguiendo? Porque en este caso, en cuanto al perdón, algunas personas argumentan: yo amo a tal persona, pero no la perdono. No sé si me entiende. No, yo amo a tal persona, pero no la perdono. Es una mentira. La falta de perdón es un espíritu carcelero. Nos mete en una cárcel espiritual, y ahí vivimos en oscuridad, vivimos en dolor, vivimos en tristeza. Una persona que vive sin perdonar vivirá mal delante de Dios y la gente. En todo lugar, en todo tiempo, donde vaya, donde estemos, estaremos encarcelados, sin tener la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres.
Alguien con un espíritu de amargura fue Esaú. Esaú vivió con un espíritu de amargura porque su hermano le robó, digamos, la primogenitura. Se la vendió, mejor dicho, su hermano. ¿Por qué digo que la amargura o resentimiento es un espíritu homicida? Porque después Esaú buscaba para matar a su hermano. Oye, escucha, que no sea cosa que haya raíz de amargura en nuestras vidas. Que no haya raíz de amargura, que no haya raíz de resentimiento en nosotros, porque nos convertimos en homicidas, matamos. Jacob, que era el hermano de Esaú, tenía miedo de que se cruzara con su hermano, porque sabía que lo podía matar. Y estaba huyendo, huía de su hermano, por la simple y sencilla razón de que Esaú estaba con un espíritu de amargura y resentimiento, porque su hermano había sido más astuto que él y valoró la primogenitura que Dios daba en ese tiempo, la bendición. Mire, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina, el resentimiento contamina. El escritor en los Hebreos lo dice claramente. Que brotando alguna de raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura estorba la relación con Dios y estorba la relación con los demás. Si hay amargura en nuestras vidas, nos va a molestar, nos va a estorbar relacionarnos con la demás gente y nos va a estorbar relacionarnos con Dios. Y si hay eso, dice, muchos son contaminados. No sea, dice, que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después de haber menospreciado el consejo de Dios, después de no haber valorado las cosas de Dios como Esaú, a veces vamos a llorar, pero ya la bendición del Padre ha sido retirada. Mírelo como lo quiera mirar, trátelo de simular, pero no podemos. Dios puede retirar la bendición cuando a esta, en su momento, no la hemos sabido apreciar. No hemos sabido valorar la bendición de Dios. Está escrito. Entonces por eso es urgente, es rápido, es violentamente volvernos sin perder tiempo. Y arrepentirnos y volvernos de veras al Señor. El espíritu de amargura, o la persona amargada de espíritu, su carácter es amargo, áspero en sus relaciones. No nos damos cuenta, pero somos en ese momento un carácter amargo y áspero. Nos convierte en personas insensibles, inflexibles. El rostro de la persona con raíz de amargura es seria, rígido
duro, demuestra frustración e impotencia. Y cuando hay amargura, o el origen o la raíz de la amargura, en la mayoría de los casos es el rechazo. El rechazo, ¿sí? O la raíz de la amargura es el rechazo. Haber sido rechazado en algún momento de la vida, en alguna etapa de la vida, haber sido rechazado. Y empieza a brotar raíz de amargura en nosotros. Pero lo tremendo es que la amargura, y presta atención si quiere anotarlo, la amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios y de las personas. La amargura y el resentimiento nos hace olvidar todo lo bueno, el favor, el abrazo, la bendición de Dios y aún de las personas. Hola. Mire el poder negativo que tiene la amargura o el resentimiento. Que aunque hayamos sido bendecidos por Dios, prosperado, haber sido libertados de un montón de situaciones, y aún siendo bendecido por personas, haber recibido el favor de las personas de una u otra manera, haber recibido de su amor, de su tiempo, de su favor, de habernos consolado, de habernos ayudado, pero cuando entra la amargura nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos de la bendición de Dios, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, nos olvidamos en el momento en que Dios nos levantó, nos olvidamos que Dios nos sacó de una cárcel en un momento de nuestras vidas, nos olvidamos que Dios nos libertó de espíritus demoníacos, nos olvidamos de aquellas personas que se acercaron, nos dieron palabra de ánimo, nos olvidamos de aquellas personas que se acercaron en un momento muy difícil de mi vida. Nos olvidamos de que en un momento en la vida teníamos donde rescotar nuestro pecho, tal vez para llorar. Nos olvidamos de la persona que llevaron horas orando por nosotros. Nos olvidamos de todos esos favores, porque la amargura está instalada y no la queremos soltar, porque eso es voluntario. A la amargura la queremos muchas veces retener, cuando debemos remitirla, echarla. Digo, ¿fue en vano la muerte de Cristo? Perdón, tengo la garganta ahí que me pica mucho. La muerte de Cristo no fue en vano. Y debemos valorarla, debemos valorar todo lo que hizo Cristo. Y si encontramos en nuestras vidas vestigios de amargura, resentimiento y falta de perdón, urgentemente presentémonos delante del Señor con un corazón contrito y humillado y reconozcamos en qué estamos mal. Imposible avanzar a la victoria en nuestra vida y en nuestros logros personales y en las cosas del Señor si no tenemos un corazón sano. Alguien con un corazón sano llamado José, arrojado al pozo por sus hermanos porque le tenían envidia. Los hermanos de José deciden darle muerte
pero en definitiva lo tiran a un pozo, después lo venden. Pero la envidia, porque tenía visiones y tenía sueños. Los demás se creían que él se quería enseñorear sobre ellos. No es que él quería, que Dios ya lo había puesto sobre los demás. Pero José tenía un corazón sano. Fue vendido, fue llevado a Egipto, fue a la cárcel injustamente. Los que han leído la historia deben saber. Pero llega el momento en que llega la hambre a toda la tierra, solamente en Egipto había pan. Salen los hermanos de José, van a Egipto a buscar trigo para comer. José había sido dotado de una gracia especial porque donde estaba José todo era prosperado. Seguramente José, mientras estaba en el pozo, habrá dicho: yo no he nacido para estar en un pozo, a pesar de que mis hermanos me quieren ver muerto. Cuando estaba en la cárcel, él habrá dicho: este no es mi lugar. Hasta que Dios lo promociona. Un corazón sano. Una persona con un corazón sano, Dios en un momento lo promociona y lo levanta. Si hay un corazón sano en nosotros, seremos promovidos, seremos levantados. Y José levantó para que sea, después de Faraón, el segundo en Egipto. Llega el momento en que los hijos o los hermanos de José van a buscar. Y José, cuando los ve, los reconoce que eran sus hermanos. Pero los hermanos de José no lo conocían a José. No lo reconocían ahora. ¿Qué es lo que había pasado? Eran sus hermanos. ¿Cómo no lo reconocían? Un corazón sano es un corazón, una persona que resplandece, una persona que transmite algo que los demás no se van a dar cuenta. O sea, José estaba tan bendecido por Dios por tener un corazón sano que sus hermanos no lo conocían. Es decir, si tenemos un corazón sano, hay mucha gente que no va a poder creer que tengamos un corazón sano a pesar de lo que nos hagan. A pesar de lo que le hicieron a José, él tenía un corazón sano. No guardó resentimiento. No se amargó José por lo que lo hicieron, por las cosas que pasó. José amaba a Dios y él dependía de Dios, y cada uno debemos tener esa misma actitud. El ejemplo de José debe ser transmitido, incorporado en nuestras vidas. No dio lugar a la amargura, no dio lugar al resentimiento. Tenía un corazón tan sano que cuando sus hermanos lo vieron, no lo conocieron. Es que estaba tan bendecido. Que pueda haber en nosotros también la misma actitud. Ser tan bendecido que los que nos conocían antes, amargados y resentidos, hoy no nos puedan conocer porque hay algo nuevo de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios por el entusiasmo que tienen. Gracias. Qué tremendo. Cuántas cosas perdemos a veces con la amargura y el resentimiento. Cómo se enseñorean las tinieblas en nuestras vidas y damos lugar a no perdonar, a guardar resentimiento y amargura. Nos envejecemos espiritualmente. Y José le dice a su hermano: tranquilo, dice, porque José, si hubiera guardado amargura y resentimiento, hubiera dicho: llegó el momento justo. Le corto la cabeza a todos estos que culpa de ellos me tiraron al pozo, estuve en la cárcel. Llegó el momento de mi venganza. Hola.
Pero José no pensó ni dijo eso. Dice, todo esto lo usó Dios. Todo lo que yo pasé lo usó Dios para bendecirlos a ustedes, dice. Mire qué tremendo. Corazón sano. Dios usó todo esto, la pasé difícil, pero Dios me preservó a esto para bendecirlos a ustedes, para darle pan a mi casa. Porque había descendido a Egipto toda la familia de José, sus hermanos y sus padres, y todos los siervos. Dice, Dios me ha preservado para esto, para bendecirlos a ustedes. Un corazón sano, un corazón sano. Amén. Y para tener un espíritu sano, es reconocer que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles y que debemos humillarnos delante de Él. Y que debemos desear ser portadores de su presencia donde estemos. Nehemías, cuando sale de Babilonia y siente el llamado de Dios que tiene que ir a Jerusalén para reconstruir toda Jerusalén. Si leemos Nehemías y leemos Esdras, vemos que esa gente estaba amargada. Se sentía abatida y sola. Pero qué espíritu distinto el de Nehemías, el de Esdras. Un espíritu dispuesto a restaurar toda esa gente. Lo encontramos a David en una cueva ya porque escapaban, porque lo querían matar, porque Saúl vivía enfurecido, enojado, amargado, porque alguien del pueblo o el pueblo gritaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces se llenó de ira, de celo, y se levantó para matar a David. Pero David tiene que huir a una cueva. Pero esta gente que estaba amargada en espíritu corrieron a un lugar, a esa cueva de Adulam. Y si aquí entre nosotros hay gente amargada de espíritu, que corra a los pies del Señor, que corramos a los pies de Él, porque sabe que esa gente que fue David los entrenó. David los ayudó a libertarse del espíritu de amargura. Gente que estaba resentida. ¿Sabe por qué estaba resentida? Porque esa gente había sido rechazada por todos, por todo el pueblo. Todos los que fueron a David, esos 400, era gente amargada y resentida, porque era gente que no era buena, no eran trigo limpio. Entonces eran rechazados. Si has sufrido rechazo, si hay espíritu de amargura, bien vale la pena de que nos quebrantemos, nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que necesitamos la ayuda de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esos 400? David les enseñó cómo libertarse. David les enseñó cómo sanarse. Los preparó ahora para la guerra. Los preparó para que fueran sus valientes. Y así fueron los valientes de David. Por eso Dios está buscando gente valiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando gente valiente. Dios está buscando gente valiente que se levante en el nombre de Jesús y que pueda sanar su corazón, librar su corazón. Dios en este tiempo está despertando gente valiente. Dice Dios: ¿dónde están los valientes? Los estoy buscando.
¿Quién puede decir, heme aquí, Señor? Cuando a Jesús se le presentaron, o pone el ejemplo de estos dos siervos que debían, el señor del siervo le perdonó una deuda impresionante, 10,000 talentos. Se la perdonó así. Pone el ejemplo Jesús, así también es la deuda que teníamos nosotros con Él, que no la podíamos pagar, pero fue perdonado. Ahora vino ese que fue perdonado, se le puso en el camino otro que le debía a él 1,000 denarios. Dice, págame lo que debes. No puedo, después te lo pagaré. No, págamelo ahora. Lo agarró del cuello hasta ahogarlo. La falta de perdón nos convierte en gente inflexibles, duros, rígidos, jueces, venganza, ira. La iglesia debe tener un corazón sano. La iglesia debe ser imitador de las palabras del Señor. La iglesia debe ser restaurada. La iglesia tiene que ser cambiada la mentalidad. Si no cambiamos la mentalidad, vamos a sufrir escarnio del enemigo. Y es tiempo que cambiemos de posición, que nos levantemos y tengamos la condición de hijos y no de esclavos. A la cárcel, usted escuchó estos días que los empresarios, varios quedaron presos, otros fueron sueltos, pero los que quedaron presos, según los noticieros, que lloraban, en algunos casos como niños, porque estaban en la cárcel. O sea que no debe ser muy lindo, no es lindo estar en una cárcel. Hola, ¿o no? No debe ser lindo. Debe ser terrible estar en una cárcel, en una cárcel física. Pero también hay otro tipo de cárcel, que es la cárcel espiritual. La cárcel espiritual donde, bueno, nosotros caminamos por todo lado, no tenemos cadenas, se supone que no tenemos, pero están. No vemos las paredes de la cárcel, las puertas, pero están. No la vemos, pero están. No tengo las cadenas en las manos, en los pies, pero tengo cadenas espirituales que son más fuertes aún que las de hierro. Por eso Pablo, cuando estuvo en la cárcel, él se sentía libre. Pedro, cuando estaba en la cárcel, se sintió libre. Y eso trajo su realidad, que fueron libres. Ahora nosotros podemos estar en una cárcel espiritual, y la única forma de salir de esa cárcel, o romper esas cadenas, o abrir esas puertas, es libertándonos del espíritu de amargura y resentimiento y perdonar. La llave la tenemos nosotros, o la llave la tiene usted para salir de la cárcel, o romper con el resentimiento y la amargura. La llave la tenemos nosotros. Cada uno tiene la llave para salir de esa cárcel, para liberarse, para ser libres, para ver la luz. Mientras estemos en la cárcel, no vamos a ver la luz que hay fuera de ella. La falta de perdón nos mete en una prisión muy profunda, nos mete en un hueco, en un hoyo. Y mientras estemos en esa cárcel, la raíz de amargura y resentimiento sigue creciendo.
esa no se detiene. Sigue trabajando, sigue carcomiéndonos por dentro. Y vamos envejeciendo espiritualmente y físicamente envejecemos más rápido. Por eso dice el escritor a los Hebreos que tengamos cuidado que no nos alcance una raíz de amargura. ¿Para qué? Para que no contaminemos a los demás. ¿Podemos contaminar con la amargura? Sí. ¿Con el resentimiento podemos contaminar? Sí. Porque es un espíritu en acción. Es un espíritu de las tinieblas en movimiento. Es un espíritu transmisible. Y no es juego, es muy serio. Es un espíritu destructivo que empieza a carcomernos por dentro y sin darnos cuenta nos empezamos a secar. Los salmistas, por favor, vayan subiendo. Como dije al principio, la amargura, el resentimiento y la falta de perdón son puntales muy firmes de las tinieblas. O es como un ancla donde nos tiene aprisionado, que es como una cárcel. El homicidio, todo tipo de acciones violentas es por la amargura o el resentimiento o la falta de perdón. Todo lo que usted escucha por allí o ve en los periódicos o escucha en la televisión, noticiero, radio, acciones violentas son por amargura, resentimiento y falta de perdón. Cierra tus ojos y empieza a meditar sobre esta palabra. ¿Quieres sanidad? Puedes ser libre, puedes recibir sanidad en esta hora, simplemente reconociendo de parte de lo que he hablado está en ti y quieres ser libre. Mientras adoramos al Señor, oh santo es tu nombre. Preséntate delante de Él. Cuéntale al Señor qué es lo que está pasando en tu corazón. Si no hay nada de eso, dale gracias a Dios porque Dios te ha guardado. Oh, aleluya. Pero si hay algo de eso, renuncia. Sácalo de tu vida. Renuncia a ese espíritu demoníaco que puede perturbar tu vida. Sácalo de ti. Sácalo de ti. Sé sano. Ten un corazón sano. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Preséntate delante del Señor. Cuéntale a Él. Porque es el único, el gran yo soy, que puede sanarte, que puede liberarte. Tú tienes la llave para salir de esa prisión espiritual. Tú tienes la llave, iglesia, de ser libre, de vencer.
Santo es tu nombre. Todos los que quieran tener un corazón sano, libre de amargura, libre de resentimiento y falta de perdón, reconozca delante del Señor lo que hay en ti. Hacelo ahora. Ponete a cuenta delante del Señor. Ojo que los ojos del Señor recorren la tierra y miran nuestras vidas. Él escudriña nuestros corazones. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo